Mi nombre es Sara y nunca en mis pensamientos más locos imaginé que mi vida terminaría de esta manera. En un momento, todo volvió a ser como siempre, normal, predecible, seguro. Seguí mi rutina diaria sin tener la menor idea de que en un instante todo cambiaría. Siempre creí que si la muerte viniera por mí, la vería venir. Quizás en la vejez, rodeado de familia o, al menos, después de algún tipo de advertencia, una enfermedad persistente, un cambio sutil en mi salud, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Pero eso no es lo que pasó. No hubo ningún presagio, ninguna sensación de temor. Solo el flujo ordinario de la vida. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. El día empezó como cualquier otro. Me desperté con la tenue luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas, me estiré y seguí con mi rutina habitual. Con una taza de café caliente en la mano, respondí correos electrónicos, hojeé distraídamente mi teléfono y pensé en el fin de semana que me esperaba. Tenía planes, cosas que esperaba con ansias. No había ninguna razón para pensar que mi futuro no me estaba esperando. El cielo afuera estaba nublado, pero no se sentía pesado ni siniestro, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Si había señales, eran demasiado pequeñas, demasiado sutiles para que yo pudiera reconocerlas. El primer indicio de que algo andaba mal llegó de repente, sin previo aviso. Una presión sorda y persistente comenzó a acumularse en la parte posterior de mi cabeza, arrastrándose como un invitado no deseado. Al principio, lo descarté como nada más que un típico dolor de cabeza, un efecto secundario de mirar pantallas durante demasiado tiempo o no beber suficiente agua. No fue nada. O eso me dije a mí mismo. Pero entonces algo cambió. La presión se agudizó, transformándose en un dolor como nunca antes había sentido, profundo, aplastante, como si algo dentro de mi cráneo hubiera estallado. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Mis rodillas temblaron. El mundo se inclinaba en un ángulo repugnante, deformando la realidad de una manera que no tenía sentido. Un extraño y errático latido llenó mi pecho, los latidos de mi corazón, pero equivocados, fuera de sincronización con todo lo que me rodeaba. Intenté estabilizarme, pero mis piernas ya no obedecieron. Mi visión se oscureció en los bordes, la habitación se volvió borrosa en formas confusas. Mis respiraciones eran entrecortadas y superficiales, pero se sentían distantes, como si ni siquiera fueran mías. Una terrible comprensión se abrió paso a través de mí. Mi cuerpo me estaba fallando, escapando de mi control poco a poco. Un miedo profundo y primario se apoderó de mí, una certeza instintiva de que algo andaba terrible e irreversiblemente mal. Estaba cayendo. Y luego, nada. Por un breve e inquietante momento, todo simplemente se detuvo. No hubo impacto ni dolor al golpear el suelo. Solo silencio. Quietud. Una suspensión extraña e ingrávida entre una respiración y la siguiente. Entonces me vi a mí mismo. Al principio, mi mente se negó a procesarlo. La imagen que tenía ante mí no tenía sentido. Fui yo, pero no lo fue. Mi cuerpo yacía desplomado en el suelo, con las extremidades extendidas torpemente y el rostro inquietantemente quieto y pálido. Un extraño desapego se apoderó de mí, como si estuviera observando a un extraño en lugar de mi propia forma sin vida. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo podría estar mirándome a mí mismo? El pánico debería haberme apoderado de mí, pero en cambio, una calma antinatural me envolvió, suave pero inquebrantable. Quería moverme, despertarme, volver a mi cuerpo, pero ya no estaba allí. Algo me estaba alejando. Al principio fue sutil, un tirón silencioso, como una corriente invisible que me arrastraba hacia adelante. Luego se hizo más fuerte, insistente. La habitación a mi alrededor se desvaneció, disolviéndose en un brillo suave y radiante. Hacía calor. Familiar. Sin embargo, completamente desconocido. No tenía control ni medios para resistir. Por un momento fugaz, pensé que me despertaría en un hospital, con el pitido de las máquinas a mi alrededor, las voces silenciosas de los médicos y enfermeras trabajando para traerme de regreso. Pero no me estaba despertando. Estaba en otro lugar. Me quedé incrédulo, mirando la forma sin vida que una vez había sido mía. Parecía tan pequeño, tan distante, como si ya no me perteneciera. Una frialdad terrible se extendió a través de mí,
el peso de la comprensión presionándome como una piedra pesada. Estaba fuera de mí. El pánico me atravesó como un rayo. Esto no estaba bien. Se suponía que no debería estar aquí. Esto tenía que ser un sueño, una alucinación, un truco de la mente. En cualquier momento me despertaría, jadeando por aire, sintiendo la familiar presión de una cama de hospital bajo mis dedos. Pero mientras observaba, la realidad se desarrolló ante mí con innegable claridad. La gente entró corriendo en la habitación. Podía escuchar sus voces, agudas, urgentes, teñidas de alarma, pero eran apagadas, distantes, como si vinieran de otro mundo. Alguien dijo mi nombre. Yo no estaba allí para responder. 2 paramédicos se arrodillaron junto a mi cuerpo. Uno presionó 2 dedos en mi cuello, buscando algo que ya sabía que no estaba allí. El otro habló por una radio sujeta a su hombro, su voz entrecortada y eficiente, el tipo de tono que solo sale en momentos de vida o muerte. Esto fue real. Intenté hablar, gritar, hacerles saber que todavía estaba aquí. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Extendí la mano, desesperada por hacer contacto, pero no tenía manos, ni peso, ni sustancia. Yo no era más que conciencia. Una presencia sin forma. Me invadió una aplastante sensación de impotencia. Siempre había creído en el control, en la lógica, en basarme en la razón. Me había pasado la vida dándole sentido al mundo, dándole forma mediante decisiones cuidadosas y comprensión. ¿Pero ahora? Ahora me sentía impotente, un espectador del momento que marcaba el final de todo lo que había conocido. Quería pelear. Para resistir. Para obligarme a regresar a mi cuerpo. Pero algo más tenía otros planes. La atracción volvió. Al principio, fue suave, un susurro de movimiento que me alejó. Luego se intensificó. Mi entorno, los paramédicos, las luces intermitentes, mi cuerpo quieto y sin aliento, comenzó a desdibujarse, estirarse y deformarse como una tela demasiado apretada. Y entonces, en un instante, todo colapsó en la oscuridad. Pero no estaba vacío. A lo lejos, en el vacío sin fin, algo empezó a formarse, un resplandor, suave al principio, que luego creció, se expandió y cambió hasta convertirse en un túnel de luz dorada. Pero no fue solo luz. Estaba vivo. Palpitó. Hizo una seña. Me alcanzó con algo más allá de la comprensión humana. Esto no era solo una iluminación, era una presencia. Algo mayor. Algo vasto. Algo que había estado esperando. Una avalancha de emociones se apoderó de mí, miedo y asombro, terror y anhelo, resistencia y rendición, todo entrelazado en uno. Quería dar marcha atrás. Quería volver a la vida que había conocido. Pero no tuve elección. La atracción se hizo más fuerte. Y antes de que pudiera resistirme, me estaba moviendo. Emocionante. No caminar. No volar. Simplemente, moviéndome. Me sentía atraído hacia adelante. La luz me rodeó, envolviéndome en su brillo. No estaba solo a mi alrededor, estaba dentro de mí, consumiendo cada parte de mi ser. Yo era ingrávido, suspendido en su resplandor, pero moviéndome con un propósito innegable. Y a medida que me sumergía más profundamente en su abrazo, un pensamiento atravesó todo lo demás, sabía que estaba muerto. Pero esa no fue la parte que me aterrorizó. Una fuerza invisible me empujó hacia adelante, implacable e inquebrantable. No tenía control, no tenía forma de resistir, no tenía más remedio que rendirme a sus órdenes. Me llevó a través de la luminosa extensión, más allá de los límites de todo lo que había conocido. La luz no era solo iluminación, estaba vivo, vibrando con energía, calidez y algo más profundo, algo que parecía antiguo, como si hubiera estado esperándome. No estaba caminando. No tenía pies ni cuerpo, pero existía de una manera más real que nunca. No había suelo debajo de mí, ni gravedad que me sujetara, ni concepto de dirección, solo la abrumadora sensación de ser atraído hacia algo vasto, algo más allá de la comprensión humana. Entonces salí. El túnel de luz se abrió a una extensión infinita de puro resplandor. Se extendía más allá de la vista, interminable, aunque extrañamente llena. El mismo aire, si se le podía llamar así, estaba saturado de calidez, de presencia.
Esta luz no solo brilló, respiró, se movió, sabía a mí. No fue duro ni cegador, sino suave y abarcador, más real que cualquier cosa que hubiera visto jamás. No era solo luz, era la vida misma. Y entonces vi a él. Una figura se encontraba en el centro del brillo. Al principio, su rostro estaba oscurecido, borroso por el resplandor que lo rodeaba. Pero yo sabía. Antes de que mi mente pudiera procesarlo, mi alma lo reconoció. Jesús. No hubo dudas ni preguntas. El reconocimiento me golpeó con la fuerza de un recuerdo perdido hace mucho tiempo que de repente se descubre. Yo siempre lo conocía. Incluso cuando había dudado, cuando había vagado, cuando había ignorado la verdad, él había estado ahí, constante, inquebrantable. No podía moverme, no por miedo, sino por puro asombro. Verlo no fue solo una experiencia, fue un despertar. Su presencia lo era todo, luz, amor, verdad. Era más profundo que la vista, más poderoso que el pensamiento. Me consumió, me llenó, llegó a lo más profundo de mi alma y no dejó ningún rincón intacto. Su amor no era solo algo que sentía, era algo que convertirse. Me envolvió, se hundió en mí, llenando espacios que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Era amor en su forma más pura, sin filtros, inquebrantable, ilimitado. Fue abrumador. Y, sin embargo, en lo más profundo de ese amor, había algo más. Una pena. Sus ojos se encontraron con los míos y lo vi, un dolor que iba más allá de la comprensión humana. Un dolor más profundo que el tiempo mismo, como si hubiera visto cada momento de dolor, cada acto de traición, cada alma perdida. No era el dolor de un hombre, sino el de alguien que había observado el mundo durante toda su vida, alguien que había soportado el peso de todo. Él me vio. Todo de mí. No tenía dónde esconderme. Cada momento de mi existencia, cada triunfo, cada fracaso, cada secreto, cada arrepentimiento, quedó al descubierto ante él. Y, sin embargo, no había ninguna condena en su mirada. Solo verdad. Luego habló. ¿Sara? El sonido de mi nombre en sus labios fue como un trueno y un susurro al mismo tiempo. No fue solo escucharlo, fue siendo conocido. Completa, profunda e innegablemente conocido. Cada pensamiento oculto, cada palabra no dicha, cada dolor enterrado, lo había visto todo. Y aún así, él me amaba. Quería caer de rodillas, llorar, quedarme aquí para siempre. Pero antes de que pudiera siquiera pensarlo, habló de nuevo. No estabas destinado a morir hoy. Su voz transmitía autoridad y ternura, poder y gentileza. No era solo sonido, era verdad, resonando a través de mí, innegable y absoluto. No estaba destinado a morir hoy. Entonces, ¿por qué estaba yo aquí? Como si hubiera leído la pregunta no formulada en mi corazón, respondió. Hay algo que debes ver. Un escalofrío me recorrió. No miedo, sino algo más, algo urgente, algo importante. Abrí la boca para preguntar qué quería decir, pero antes de que pudiera, el mundo a mi alrededor cambió. La calidez de la luz empezó a cambiar. El resplandor abrumador se suavizó, se dobló, se estiró y luego me empujó hacia algo nuevo. El amor permaneció. Pero la escena ante mí se transformó. No estaba cayendo, pero me movía. Era como si me hubieran sacado de una realidad y me hubieran colocado en otra. Ya no era un observador, era adentro este nuevo mundo. La facilidad ingrávida que había sentido hace unos momentos fue reemplazada por algo más pesado, algo que me presionaba. Y entonces lo vi. El mundo ante mí era equivocado. El cielo arriba no estaba oscuro por el anochecer, sino por algo más, algo antinatural. Una neblina pesada y asfixiante se aferraba al aire, espesa con una energía que no podía nombrar pero que podía sentir en lo profundo de mi alma. Estaba en una ciudad, aunque no la reconocí. Las calles estaban repletas de gente, no de celebración, sino de desesperación. Una corriente de inquietud surgió entre la multitud, una ola de ira y miedo chocando con el caos. Sus voces se alzaron, un rugido ensordecedor de protesta. Sus rostros estaban torcidos por la emoción, dolor, furia, desesperación. Algunos sostenían carteles, sus palabras se confundían en la locura, pero se destacaban destellos. No más mentiras.
Queremos justicia. El sistema nos ha fallado. De repente, enormes pantallas cobraron vida por toda la ciudad y su brillo arrojó una luz espeluznante sobre las masas inquietas. Presentadores de noticias, líderes mundiales y titulares urgentes se desplazaban por la parte inferior de las pantallas. Los rostros de las retransmisiones estaban tensos, exhaustos, atormentados. Sus voces, monótonas y mesuradas, apenas enmascaraban la desesperación detrás de sus palabras. Capté fragmentos de frases, inconexas, pero escalofriantes. Colapso económico. Crisis sin precedentes. El mundo está al borde del abismo. Aparecieron imágenes, un gráfico del mercado de valores hundiéndose en el olvido, advertencias rojas de un desastre financiero peor que cualquier otro anterior. Naciones en lucha, monedas colapsando, gobiernos perdiendo el control. Me volví, de repente, el mundo volvió a cambiar. La ciudad había desaparecido. Estaba en otro lugar, en algún lugar al borde de la destrucción. El suelo debajo de mí tembló. Un estruendo profundo y gutural rompió el silencio, seguido de un crujido repugnante. Terremotos. Observé con horror cómo el mundo se convulsionaba. Los rascacielos se balancearon violentamente antes de convertirse en polvo. Las carreteras se partieron como tela rasgada. La gente corrió, gritando, llorando, tratando de escapar del inevitable colapso que los rodeaba. Y entonces, el suelo debajo de mí se abrió. Tormentas. El cielo se oscureció aún más, una sombra profunda y siniestra se extendía por los cielos. Entonces los vi, huracanes como nunca había imaginado. Imponentes muros de viento y agua consumieron la tierra, tragándose ciudades enteras en su implacable control. El aire aullaba con una fuerza sobrenatural, arrancando árboles como si no fueran más que ramitas, destrozando casas como si estuvieran hechas de papel. Me llevaban de un lugar a otro, me obligaban a ser testigo de una devastación más allá de toda comprensión. Los incendios ardían incontrolablemente, devorando todo a su paso. Las inundaciones arrasaron las calles, cobrando vidas y arrasando con los restos de la civilización. En las ciudades reinaba el caos, la violencia estalló cuando el miedo y la desesperación se apoderaron de la gente. El orden se desmoronó, en su ausencia, la anarquía y el pánico se extendieron como la pólvora. Sin embargo, en medio de la agitación, algo se sentía profunda e inquietantemente mal. Volví mis ojos hacia las pantallas donde líderes, reporteros y funcionarios mundiales pronunciaban declaraciones urgentes, con voces agudas por la tensión. Hablaron con autoridad, pero sus palabras eran vacías. Sus ojos, aunque fijos en los teleprompters, delataban incertidumbre. No tenían las respuestas. Buscaron soluciones que simplemente no existían. Y entonces los escuché, susurros. Al principio, pensé que provenían de las masas asustadas que me rodeaban, pero cuando me volví, me di cuenta de que estas voces no tenían una fuente visible. Se deslizaron bajo la superficie de la realidad, atravesando el caos como dedos invisibles orquestando la destrucción. Esto no fue solo un fracaso político. Esto no fue simplemente un desastre natural. Esto era algo más oscuro. Algo deliberado. Una fuerza siniestra estaba en acción, avivando las llamas del miedo, profundizando la división y alimentando la destrucción. Fue una manipulación a una escala más allá de la comprensión humana. La comprensión me golpeó con una claridad paralizante y no pude soportarlo más. Quería darme la vuelta, despertar de esta pesadilla, salir de esta visión. Pero yo no tenía control. Estaba atrapado dentro de él, testigo de algo mucho más grande que yo. Entonces, atravesando la locura, una voz pronunció mi nombre. Era claro, imponente, lleno de poder más allá de todo lo que se estaba desarrollando ante mí. Conocía esa voz. Resonó en mi alma. Mi corazón latía con fuerza cuando me volví. Y allí estaba él. Jesús. Por un momento me quedé congelada, convencida de que esto no era más que un sueño. Pero entonces él habló y todas las dudas dentro de mí se hicieron añicos. Su presencia permaneció impasible ante la tormenta que azotaba a nuestro alrededor. Su expresión expresaba tanto amor como tristeza, cargando el peso de una verdad que había visto muchas veces antes. La tierra tembló, los cielos se agitaron y el caos se desató. Pero él no vaciló.
Él era el fundamento inquebrantable en medio de un mundo que se desmoronaba. Entonces, su voz atravesó la tormenta, atravesando la destrucción con una autoridad que hizo temblar el aire. El mundo se encuentra en una encrucijada. Las palabras no solo llegaron a mis oídos, golpearon profundamente mi alma, reverberando con un poder más allá del habla humana. Esta no fue una declaración. Fue una advertencia. Me volví y vi el mundo derrumbarse a nuestro alrededor. La desesperación se aferró a todos los rostros. La desesperanza se apoderó de cada corazón. Incluso aquellos que habían pasado sus vidas en el poder, aquellos que habían construido imperios y reclamado dominio sobre naciones, ahora estaban perdidos, sin saber qué hacer. Jesús levantó la mano y la visión cambió. Vi gente que le daba la espalda, rechazando todo lo que era santo. La fe ya no era una prioridad. Fue objeto de burla, descartado por considerarlo obsoleto e innecesario. Las iglesias estaban vacías, no porque las creencias hubieran desaparecido, sino porque a la gente ya no le importaba. La comodidad se había convertido en su Dios y la comodidad en su mayor objetivo. El bien y el mal se desdibujaron hasta que la verdad misma fue redefinida para adaptarse a los deseos egoístas. Una profunda tristeza me invadió mientras miraba. Esto no fue solo corrupción política o fracaso gubernamental, fue decadencia espiritual. El hambre de verdad se había desvanecido. La gente ya no lo buscaba, elaboraron sus propias versiones, adaptando la realidad a sus necesidades. Pero entonces, entre la oscuridad, los vi, los que aún resistían. Una abuela se arrodilló en oración, las lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba a Dios misericordia para sus hijos. Un joven apretaba su Biblia contra su pecho, protegiéndola de quienes lo ridiculizaban. Una pequeña congregación se reunió en secreto y cantó himnos en voz baja para que el mundo no los escuchara. Eran pocos, pero permanecieron. Me volví hacia Jesús, con el corazón martilleando en mi pecho. ¿Por qué me muestras esto? ¿Qué significa? Su mirada se encontró con la mía, firme e inquebrantable. Debes advertirles. El peso de esas palabras me aplastó. Esto no fue solo una visión, fue un llamado. Miré hacia atrás a la destrucción. Nada de esto fue aleatorio. Los terremotos no fueron simplemente cambios en la corteza terrestre. Las tormentas no fueron solo cambios atmosféricos. Los incendios no fueron solo accidentes desafortunados. Eran advertencias, advertencias que habían sido ignoradas. La gente los desestimó, atribuyéndolos al cambio climático, fracasos políticos o inestabilidad económica. Buscaron respuestas en la ciencia, en los expertos y en los funcionarios del gobierno, pero nunca buscaron a Dios. Se negaron a ver la verdad. La tierra gemía, clamaba bajo el peso de la enfermedad espiritual. La división se extendió como veneno, no solo entre las naciones, sino también dentro de las familias, dentro de las iglesias. Maridos y esposas se volvieron unos contra otros. Los padres abandonaron a sus hijos. Los niños rechazaron a sus padres. El amor se había enfriado, reemplazado por el orgullo, la codicia y el hambre de control. Incluso aquellos que afirmaban seguir a Cristo se estaban destrozando unos a otros, consumidos por la arrogancia y la superioridad moral. Todo se estaba desmoronando. La desesperación surgió dentro de mí. Me volví hacia Jesús. Señor, ¿se puede detener esto? Su respuesta me sacudió hasta lo más profundo. Levantó la mano y el caos a mi alrededor se congeló. Los incendios cesaron. Las tormentas se detuvieron. Los gritos de desesperación silenciados. El tiempo mismo pareció suspenderse, atrapado entre el juicio y la misericordia. Entonces, vi dos caminos. Uno conducía a la luz, un mundo donde la paz y la justicia habían sido restauradas, donde la gente buscaba a Dios nuevamente. Las familias fueron sanadas. Las iglesias estaban vivas de fe. Los líderes dijeron la verdad en lugar de manipulación. El mundo no era perfecto, pero ya no estaba gobernado por el miedo. El otro camino me provocó un escalofrío en el alma. Era el futuro si nada cambiaba, un mundo consumido por la oscuridad. La violencia había estallado en una guerra en toda regla. Los gobiernos habían colapsado. La sociedad se había desmoronado. La gente luchó en las calles, no por la justicia, sino por la supervivencia.
Los desastres naturales empeoraron, imparables, implacables. Los susurros que una vez escuché ya no estaban ocultos. Habían tomado el control. El mundo ya no estaba simplemente perdido. Estaba esclavizado. Me volví hacia Jesús, con la respiración entrecortada y el corazón suplicando esperanza. La elección aún está abierta, dijo. Pero el tiempo se acaba. Las palabras sonaron definitivas. El mundo tenía una opción. La gente tenía una opción. Pero la ventana para tomar esa decisión se estaba cerrando. Cuando volví a mirar, vi gente pegada a sus pantallas, buscando desesperadamente la verdad en medio del engaño. La confusión fue intencionada. Y luego, fui empujado más profundamente, más allá de lo físico, hacia lo invisible. Allí, en el reino más allá de la vista, se libraba una guerra. No con armas. No con ejércitos. Pero con fuerzas de luz y oscuridad. Ángeles y demonios chocaron, no como metáforas ni como mitos distantes, sino tan reales como la destrucción que acababa de presenciar. La oscuridad ya no acechaba entre las sombras. Había salido a la luz, moviéndose con valentía, trabajando a través de personas, a través de sistemas, a través de mentiras. Y la batalla estaba lejos de terminar. Vi a quién perseguían. No fueron solo los líderes o los gobiernos mundiales, fueron los corazones de la gente corriente. La guerra no fue por territorio o poder político, era para las almas. Sus mayores armas eran el miedo y el engaño, y los vi esgrimidos como veneno, propagándose por la sociedad, distorsionando la verdad, torciendo la realidad hasta que la gente ya no supo que era real. Las mentiras fueron elaboradas para alejar cada vez más a la humanidad de Dios. Observé cómo los cristianos se enfrentaban entre sí, distraídos por interminables debates mientras el verdadero enemigo actuaba desapercibido. Algunas iglesias se derrumbaron, quedando expuestas por lo que realmente eran, construidas no sobre la verdad, sino sobre la actuación y la pretensión. Sin embargo, incluso en medio del colapso, quedó un remanente. Un grupo pequeño pero inquebrantable se mantuvo firme, negándose a inclinarse, negándose a ser sacudido. Jesús nunca apartó la mirada mientras yo presenciaba cómo se desarrollaba todo esto. Su voz transmitía tanto poder como tristeza mientras hablaba. Esto es lo que viene. Una profunda inquietud se apoderó de mi pecho cuando volví mi mirada hacia la tierra. El mundo estaba cambiando de una manera que no se podía deshacer. No habría vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. Algo se había puesto en marcha, algo irreversible. Marzo de 2025 fue solo el comienzo. ¿La parte más aterradora? La mayoría de la gente ni siquiera se daría cuenta de lo que había sucedido hasta que fuera demasiado tarde. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. ¿Qué hacemos? Él no respondió de inmediato. En cambio, me dejó sentir el peso de lo que acababa de ver. El silencio se prolongó, pesado e inquebrantable. Entonces, por fin, habló. Debes decírselo. Las palabras me impactaron profundamente y supe que nada volvería a ser lo mismo. Me quedé allí, temblando en su presencia, mi mente luchando por procesar lo que me acababa de revelar. El mundo no estaba cambiando lentamente, no de la manera gradual en que avanza la historia. Esto fue algo mayor, algo catastrófico. Los gobiernos colapsarían. Las economías se fracturarían. Los desastres aumentarían tanto en escala como en frecuencia. Y detrás de todo esto, se libraba una guerra invisible, una guerra por las almas, una batalla de la que la mayoría de la gente desconocía por completo. Me volví hacia él, con la desesperación en mi voz. Señor, ¿qué se supone que debo hacer con esto? ¿Cómo puedo detenerlo? Su mirada se suavizó, pero la tristeza en sus ojos permaneció. Debes regresar y decírselo. Las palabras resonaron en todo mi ser y se instalaron en lo más profundo de mí como un fuego que no podía ignorar. Mis manos apretadas a mis costados, mi espíritu dividido entre la obediencia y el peso abrumador de lo que me pedían que hiciera. Volver. De regreso al mundo que acababa de ver desmoronarse. Regresar a una vida que, hacía solo unos momentos, había terminado. Jesús se acercó. Aunque su presencia me rodeó de calidez, la urgencia en su voz permaneció. Algunos escucharán. Otros no. Pero debes intentarlo. Abrí la boca para responder, para protestar,
Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, lo sentí. El tirón. La misma fuerza que me había levantado de mi cuerpo ahora me arrastraba hacia él. Esta vez no fue gentil. No fue gradual. Fue inmediato. Abrumador. Imparable. El brillo de su presencia se desdibujó y luego se disolvió. Un túnel de luz me tragó por completo, empujándome hacia abajo, cada vez más rápido. Extendí la mano, desesperada por quedarme, por aferrarme al único lugar donde me había sentido realmente completo. Pero yo no tenía control. Estaba regresando. Y luego, oscuridad. Dolor. Me golpeó de repente, agudo e insoportable. Estaba en todas partes, presionando contra cada centímetro de mí, un peso aplastante que no había notado hasta que regresó. Me dolía el pecho con una agonía profunda y palpitante, como si me hubieran roto de adentro hacia afuera. Me palpitaba la cabeza, un dolor implacable y punzante que me hacía sentir como si me hubieran atravesado el cráneo con una cuchilla. Entonces, sonido. Un pitido. Estable. Familiar. Voces lejanas murmurando en tono urgente. Máquinas zumbando. El suave susurro del movimiento a mi alrededor. Y luego, aire. Jadeé, mis pulmones ardían mientras se llenaban de oxígeno, mi cuerpo convulsionaba ligeramente mientras se adaptaba a la vida una vez más. Ya no estaba en el cielo. Estaba en un hospital. Tenía la visión borrosa, pero podía distinguir figuras moviéndose, médicos, enfermeras y mi familia reunidos cerca de los pies de la cama, con los rostros congelados por el shock. Escuché a mi madre susurrar mi nombre, su voz temblaba, incrédula. Un médico se acercó, alumbró mis pupilas con una luz y murmuró algo sobre mis signos vitales. Otro miró a los monitores a mi lado y sacudió la cabeza. Esto es imposible, susurró finalmente uno de ellos. Pero yo sabía la verdad. No fue imposible. Me habían enviado de regreso. Durante las siguientes horas, supe lo que había sucedido. Me había desplomado repentinamente, un aneurisma cerebral. La presión había aumentado tan rápidamente que, cuando toqué el suelo, ya me había ido. Sin pulso. No hay oxígeno en mi cerebro. Los paramédicos trabajaron incansablemente, pero mi cuerpo no respondía. Cuando me llevaron al hospital, los médicos habían comenzado a preparar a mi familia para lo peor. Lo habían llamado. Estaba muerto. Pero entonces algo sucedió. Después de estar sin vida durante lo que me pareció una eternidad, jadeé. Mi corazón, que había estado quieto durante demasiado tiempo, empezó a latir de nuevo. Las máquinas que no habían leído más que líneas planas de repente volvieron a la vida. Los médicos lo llamaron una anomalía médica. Un suceso extraño. Un milagro. Pero yo lo sabía mejor. Mientras mi cuerpo luchaba por adaptarse a estar vivo de nuevo, mi mente estaba acelerada. Las visiones. Las advertencias. Las palabras que Jesús había dicho. No eran solo para mí. Eran para todos. Y el tiempo se acababa. Había visto lo que se avecinaba. La batalla espiritual se libraba más allá de la vista humana, el engaño se extendía, el caos y la destrucción estaban a punto de desarrollarse. El mundo no estaba preparado. Pero por eso me habían enviado de regreso. Para advertirles. Decirles que debemos volver a Dios antes de que sea demasiado tarde.